psicólogo y bioenergista de Rusia, que se llama Sergei Nikolaevich, que es nombre patronímico, y el apellido Lazarev, con lo cual, para ubicar por qué sería SN Lazarev, que empezó sus investigaciones en base a su conocimiento de su formación universitaria de psicólogo y investigaciones en bioenergética, que hizo una formación como extrasense. Extrasense, así como dice la palabra, está compuesto por dos palabras: extrasensorial. Eran aprendizaje deliberado para desarrollar capacidades extra a las que conocemos, o sea, un sensorio más, un sexto sentido, y usarlo con fines terapéuticos, por lo menos en caso de él, o sea, él apuntaba a usarlo en forma terapéutica. Entonces su inicio del trabajo fue en los años 80, trabajar con la gente donde con su capacidad, como podríamos decir entre comillas, o no sé, como de forma así, más popular, de clarividente, o sea, de ver las cosas que no se ven a simple vista, hacer diagnósticos, anticipar los hechos o darse cuenta de los hechos del pasado del paciente y manipular su energía para que se resuelva el problema concreto, o sea, una enfermedad por la cual consultaba la persona. A medida que iba desarrollando esto, y al ver, quiere decir, al usar este sexto sentido, esa capacidad extrasensorial, empezó a ver que cuando él está mejorando un problema del individuo, en realidad el problema no desaparece, desaparece de lo tangible. La persona se pone contenta, está agradecida y se va contenta de la consulta porque se cura. Pero él empezó a ver que a nivel energético, a nivel sutil, el problema persistía, o en el mismo individuo, y ya lo veía como estaba formándose otra vez ese problema, o uno nuevo, pasando a otro tejido, a otro órgano, otra enfermedad, pero en futuro cercano, o como el problema inclusive al ser un programa, quiere decir una información, podía afectar tanto a él como sanador, como su familia, la familia de él, sus propios hijos, o los familiares y amigos de la persona tratada. Y a partir de esta observación empieza a desarrollar en sí el método, que empieza a darse cuenta que lo que manipula, por más que es algo sutil, o sea, lo que él hace así es como cambiar la energía de la persona, de su órgano, de algún órgano enfermo, de algún tejido enfermo, sigue siendo algo que es invasivo, y al ser invasivo no cambia radicalmente el problema. El problema radicalmente se encuentra en un plano a donde él no llega, y cuando trataba de llegar sentía que realmente corría peligro su vida, y hubo muchos hechos que se lo estaban demostrando. Entonces, primera observación que hace y se da cuenta es que lo que él está manipulando es las capas energéticas sutiles del individuo, pero que son secundarias. ¿Secundarias a qué? Al mismo individuo, quiere decir, el individuo genera esas capas, que es la parte que una gran parte, no sé si mayor, la gran parte de la gente que se trabaja con bioenergética, más que nada conoce esta parte, modificar el estado energético de un órgano, un tejido del individuo, o inclusive alrededor de él, viendo el aura, pero otras cosas sutiles, pero que son secundarias al individuo, quiere decir, son expresiones de algo que está generando el mismo individuo, tal como una estructura independiente. Y entonces el problema no desaparece, porque el problema esencial está en el vínculo de la parte energética del individuo con la totalidad. Y ahí aparecen las estructuras energético-informacionales primarias, quiere decir, la existencia misma tal como es, antes del individuo, después del individuo, a pesar del individuo, que es ahí donde, en esa interferencia entre el campo energético en la totalidad, o sea, la existencia, y el individuo, cuando se produce una distorsión, es ahí donde aparece un problema. Entonces, el primer concepto que vamos a notar acá del método es el campo. Quiere decir, es afirmar, es un concepto que afirma que la existencia, en primer término, es energético-informacional, es sutil. Todo proceso tangible en forma, tal como lo conocemos, percibimos con 5 sentidos, es secundario, que ya pasó por un proceso, por un cálculo, por un intercambio, por una
variedad de procesos a nivel que no vemos y recién ahí se expresa, se concreta como un hecho. Y eso incluye absolutamente todo. Nuestros propios cuerpos, sucesos de nuestra vida, la naturaleza, todo. O sea, no hay nada de lo que conocemos o tratamos de conocer del mundo que está por fuera de eso. Campo energético informacional como una matriz, como una programación de la existencia, y a partir de ahí todo lo que vemos son los resultados de esa programación. Para llevarlo a lo práctico y muy fácil, para darse cuenta, es pues cuando cada uno mira a la pantalla de su celular, ve letras, programa el fondo que le gusta, ve colores, todo eso. Pero eso no es así. O sea, en el celular no están tarjetitas acumuladas. Todo eso es gracias a una programación, y esa programación es un lenguaje de programación que no parece a nada a todo eso lo que nosotros vemos. Nosotros vemos tal como la programación nos lo densifica, nos hace verlo, pero detrás de todo eso hay un lenguaje que son palabras, números, y detrás de ese lenguaje está el sistema binario que es 0, 1, y tampoco es esto porque 0, 1, 0, 1, todo el sistema binario en realidad son cortes por milisegundos de miles de señales electrónicos que cortan y arrancan otra vez, cortan y arrancan, o sea, pasa, no pasa, corre, no corre. Estamos hablando de algo concreto, ¿no? Cómo funciona un aparato electrónico, un microchip. ¿Conduce electricidad? No conduce, por un milisegundo de miles de veces. Cuando conduce es 1, cuando no conduce es 0, combinación de 1, 0, 1, 0, 1, 0, finalmente lo que uno agarra así, dice, ah, mira qué lindo, que tenés una foto, paisaje, todo eso, detrás de todo eso está 1, 0, ese es el campo. 1, 0 de la programación es el campo. El campo, y nosotros dentro del campo, también somos partes de esa programación. Y parte de esa programación aparece en nuestra identidad en cuerpos. Dentro de eso, ese concepto de nuestro cuerpo, antes de la idea de nuestro cuerpo, el humano entonces así como lo dice en el libro, vamos a usar el libro. El libro, hago un paréntesis, ya seguimos con esto, hago un paréntesis. El método está publicado para el estudio en primera parte del método en 12 libros. Nosotros tradujimos y publicamos recién el primer libro con un afán, un anhelo de publicar el resto. Y en total están publicados desde los años 92 más de 40 libros. Algunos todavía no están publicados, pero están en forma digital, y sí, a través de la colaboración con el autor, él nos envía esa información y tratamos de anticipar el hecho de que no tenemos toda la información publicada, como que cualquiera puede agarrar y leer los 12 libros, etc. Entonces, gracias a esos talleres y otros espacios, tratamos de difundir y dar mayor parte de información para que el método se pueda usar y que la gente lo conozca, y después, a medida que podamos, vamos a seguir publicando más información. El canal de YouTube Diagnóstico del Karma es un buen respaldo, porque ahí se publican los seminarios y charlas que da el autor del método en distintas partes del mundo, pero que son actuales o más o menos actuales. Quiere decir que completan la información que en este libro del año 92 ni siquiera él mismo lo sabía. El segundo capítulo es la estructura informacional estable, cuyo nombre es humano. Entonces, ¿para qué iba eso? Que el humano aparece como una estructura informacional. El humano es una estructura informacional. Quiere decir, es un cúmulo de información y energía del campo, pero individualizado, que tiene conciencia de sí mismo. Y al ser así, es parte del campo, totalmente parte del campo, y al ser parte del campo, está sometido a un proceso que se llama, es dentro del método, en la carga del método, autorregulación del campo. Entonces, volvemos a los principios del método y del ejercicio del método. El autor del método, viendo cómo manipulando energía de las personas, manipulaba energía que el mismo humano, ya con su propia conciencia, o sea, individualizado desde su propia perspectiva, lo que generaba, y cambiando eso lo que generó uno, lo podía curar, porque se daba cuenta que no es un proceso de sanación, así sea que empieza por algo sutil como energía, porque
porque el problema está en un plano donde no se puede borrar tan fácil. ¿Por qué? Porque el problema está entre interacción de esa estructura informacional individualizada, pero al mismo tiempo totalmente inserta dentro del campo a través de un proceso que llamó autorregulación del campo. Quiere decir, hay leyes que el humano como persona, como un cuerpo con inteligencia, con sus ideas, con sus predilecciones, no comprende de lo que acaba a suceder. Al no comprender, actúa muchas veces de una forma que va en contra de las reglas del campo. El campo se ajusta para volver a su idea inicial, a su propósito inicial, que podemos presumir, pero nunca lo sabemos en su totalidad desde la perspectiva de un humano, por lo menos no algo que se puede verbalizar, pero sí empieza a ver las reglas, empieza a darse cuenta cuando uno se enferma y por qué regulación se produjo a nivel energético. Y eso le empieza a permitir un diagnóstico distinto, un diagnóstico que, por un lado, le permite detectar en las estructuras informacionales del individuo cuál fue la transgresión, o sea, cuál fue el proceso que generó la distorsión y una ruptura de conexión con el campo y cómo el campo lo está tratando de corregir. A nivel pragmático, ¿cómo se presenta eso? A nivel pragmático sucede que una persona decide algo, cree que es lo correcto, para el campo no es un proceso válido, y entonces le da situaciones de la vida que le bloquean la posibilidad de realizar lo que el individuo cree. El individuo, ¿cómo lo vive? Y ahí llegamos a otro concepto del método como una situación traumática. La situación traumática, ¿qué hace? Bloquea, anula la posibilidad de un proceso que el campo, dentro de sus reglas y de su propósito, no reconoce como aceptable. El problema principal acá que se veía, y que ese es uno de los puntos importantísimos del método, que como desde la perspectiva humana puede ser que lo que está haciendo uno, lo que uno está eligiendo es correcto, cuando viene la situación traumática uno no está dispuesto a corregirse porque lo ve como algo que le está interfiriendo, lejos de reconocer que es algo que le está ayudando. En ese sentido tenemos una metáfora que siempre repito, que parece que dio resultado, como que los que escuchan les ayuda a comprender el humano como si fuera una ola del mar. De repente, si la ola decidiese hacer algo aparte del mar, pero sigue siendo el mar, quiere decir cuando se desploma vuelve al campo, cuando se desaparece, quiere decir que sus ideas propias son válidas, pero van a seguir siendo dentro del mar. Pero para el individuo no es así como para una ola, porque hay una resistencia frente a una situación traumática. O sea, cuando la ola se desploma, cuando el humano se desploma, no está de acuerdo con eso. Ese es el punto. Y otro ejemplo es ver al humano como esa estructura informacional como una célula dentro del cuerpo. Si el humano es una célula dentro del cuerpo, del universo, si una célula dentro del cuerpo se resiente y decide tomar sus propias decisiones sin considerar la totalidad, como una célula de cáncer que dice, yo no quiero trabajar más como trabajaba antes, una célula de hígado dice, yo voy a hacer ahora una neurona. Esto va a generar problemas, el cuerpo va a tratar de defenderse, y si la célula insiste y empieza a multiplicarse más y más porque necesita cada vez más poder, porque decidió que ella va a gobernar ahora el cuerpo, el proceso se entiende que el proceso va a ir a un punto crítico, o el cuerpo muere o el cuerpo gana y mueren todas esas células. Eso es lo que se ve como autorregulación del campo, y siempre sucede simplemente porque la célula no se reconoce parte del cuerpo. Mientras la célula está armónicamente inserta del cuerpo, siempre sus funciones puede tener sus propias ideas, pero también sus funciones y lo que está generando van a ser acorde a la totalidad del cuerpo. Informacional estable, cuando uno está cometiendo, está sucediendo algo que va en contra de esa regulación, por lo cual va a venir la situación traumática. ¿Qué es, concretamente, qué es lo que está sucediendo ahí? El ejemplo de la célula que decide no cumplir con las reglas del organismo y cumplir con su lugar dentro del organismo. Pero en la vida humana, ¿cómo se expresa eso?
dentro del método, lo que el autor empezó a ver, lo que generaba distorsiones muy grandes energéticos en la estructura energética tal como lo veía de sus pacientes, y que eso se leía a nivel tangible como una enfermedad grave, una enfermedad incurable, un cáncer, situaciones traumáticas realmente como accidentes, desgracias, asesinatos, suicidios, etc. Todo eso lo que él veía antes en la estructura ya escrito. ¿Cuándo? Cuando desde su perspectiva individual la célula decide elegir un valor como el máximo para sí mismo, como la célula de hígado decidió que el valor máximo para ella es realizarse como una neurona. Entonces, ¿cómo eso se traduce en vocabulario cotidiano? Apegos. Que los apegos, elección de valores ideales, que uno postule con máximos en su vida, producen desconexión de algunas de las, podríamos decir, fibras, de algunas de estructuras del humano como estructura del campo de la totalidad. Esa ruptura evoca una medida del campo, que es en forma automática, bloqueando la posibilidad de seguir rompiéndose, separándose del campo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si no se entiende alguna palabra, como lo que dije por la pronunciación o lo que sea, o no se entiende una definición, un concepto, saltee algo, porque a veces también, tal vez a mí al repetirlo ya me parece que es obvio y a alguien le parece que no, que saltee alguna definición, algún concepto. Frénenme, o sea, es más, yo tengo un momento para tomar mate mientras escucho lo que me preguntan. Yo quería preguntar, es como que la primer, digamos, el problema básico con respecto al campo unificado o al campo, ¿cómo es? Energético informacional universal, sí. Sería como, resumiendo de hecho del modo de acá, cortarse solo, digamos, pensar que algo de uno, sea uno, un ser querido o un valor o algo, es superior al campo, digamos. Exactamente. Cuando uno no reconoce, volviendo al paralelismo de la célula, cuando una célula en sus consideraciones de sus prioridades no se da cuenta que si sus prioridades son la prioridad máxima, el organismo donde ella vive no podrá sobrevivir y entonces ella tampoco. Es cuando ese concepto se pierde, es ahí donde empieza el problema. Y el problema empieza para el individuo vivirse como algo que no está permitiendo de realizar eso. Pero lejos de aceptarlo, dice, mira, casi me olvido de que si yo hago eso, el universo no existiría y yo entonces tampoco. En lugar de tener ese razonamiento, que nadie tiene ese razonamiento, se resiente porque lo que se le presenta es más traumático, es más doloroso. Se le agrega más sufrimiento. Y ahí lo que aparece, entonces, como respuesta a la situación traumática, lo que hace bloquea apegos. ¿Por qué? Porque apegos es, como dijo usted, cortarse solo, es lo que a uno en su conciencia, en su estructura energética informacional, lo empieza a separar de la totalidad y empieza a aislarse y no es viable, o sea, no podría sobrevivir porque su estructura básica es el campo, no puede vivir aparte. Pero le viene una situación que le corrige, que no le permite hacer eso, y el individuo se resiente más contra eso desde la perspectiva humana, desde la necesidad de su cuerpo, de su individualidad, de su personalidad, lo que requiere, lo que lo lleva a expresar otro término del método, agresividad interna. ¿Por qué se hace énfasis en interna? Porque no se trata de los hechos, y eso es muy importante. La interfase quiere decir lo que nos comunica directamente al campo, no es la materia tangible. Como el campo es energético informacional, lo que nosotros hacemos como materia tangible, o sea, como cuerpos, en todo sentido, como cuerpo, porque no solo cómo se mueve el cuerpo, lo que dice el cuerpo, lo que hace el cuerpo, no afecta el campo prácticamente en nada, o muy, muy poco. Y toda diversidad de formas
en la materia, no lo afecta, no es un problema grande. ¿Por qué? Porque no afecta su estructura energética informacional. Nuestra conexión es a través de sentimientos y emociones, porque sentimientos y emociones no tienen límite, tal como tienen límites las acciones físicas, hechas desde el cuerpo. O sea que son mucho más poderosos que los hechos materiales. Que los hechos materiales, cualquiera que sean, que los hechos que uno puede hacer. Por eso la agresividad interna del método dice que lo que el campo responde es energía que uno está generando y la información con la cual uno califica y carga esa energía que la traslada a la totalidad. Y ahí vuelvo a ese ejemplo que había dicho en otros charlas, pero volvemos porque se entiende bien. Es como una ola que decíamos que decida desde la perspectiva propia, dice, no me gusta cómo vivo, no me gusta cómo vivo, así que lo que voy a hacer, me voy a envenenar. Es asunto mío, no quiero vivir más, me enveneno. La ola va a tomar un veneno, pero ese es imposible solo para la ola, porque la ola en unos segundos se va a desplomar, o sea, como va a convertir y mezclarse con el agua del océano, y entonces va a envenenar y matar miles de seres a su alrededor por el deseo de que supuestamente es algo propio. Entonces, nuestros sentires son como ese veneno dentro de la ola, no tienen límite. ¿Por qué? Porque no hay límite en el sentir desde la perspectiva energética informacional, el sentir y la parte emocional no tiene límite. Entonces, en cualquier segundo lo que sentimos se expande a la totalidad, en distintos grados, y está regulado, más vale, está regulado por el campo, quiere decir que no es que se expande y nada más, aparecen muchos procesos, pero tiene la llegada, se aporta a la totalidad de información que está en el campo. En cambio, lo que uno hace concretamente, lo que uno hace, de que yo me senté y me paré, al campo es indiferente, es una expresión más de forma, o casi indiferente, digamos, a menos que esto esté cargado con alguna información en particular, el hecho, el acto. Pero si no está cargado ninguna información en particular, simplemente se movió una estructura que no amenaza en ningún sentido el sentir, el propósito, el desarrollo del mismo campo. Con lo cual no va a haber medidas de autorregulación, no va a venir la situación traumática, no va que debería bloquear eso. Y entonces nos llegamos a esto último. Digamos que sucede algo que después despierta por mí de forma inmediata. Placeres físicos. Apegos espirituales, cuando uno pone por encima de esto, no me importa cómo funciona el cuerpo, yo quiero ser célula neuronal, porque la célula neuronal, dice el hígado, es como más importante, es como que gobierna. En cambio, yo estoy ahí metabolizando los desechos de lo que uno comió o no comió, las toxinas, el vino que tomó anoche, a mí no me gusta eso, ahora yo voy a ser neurona. Ahí están los apegos espirituales. Dentro de los apegos espirituales no hay que confundirse con espiritualidad en sentido como una búsqueda. Acá entra todo lo que se refiere a lo abstracto de nuestra mente, de nuestra conciencia. Las apariencias, el estatus social, el control sobre la situación, la inteligencia, las habilidades, la sabiduría. Todo entra dentro de eso. Destino afortunado, logros espirituales. Todo esto entra en este paquete. Y los álmicos tienen que ver con lo afectivo también, tienen que ver con los vínculos, los afectos. Acá está la relación de pareja, los hijos, los padres, vínculos. Amigos. Y la situación traumática, lo que bloquea esa posibilidad. Muy fácil de imaginarse. Para la persona por la cual, no sé, la comida es lo más importante, de repente comió algo en mal estado, es una situación traumática, el otro día pasó vomitando. Es una situación traumática que le está bloqueando. Dijimos, situación, su apego a que la comida y la satisfacción al comer es lo máximo en el mundo. En su mundo. Pero su mundo que a nivel de sentimientos lo extrapola, va extrapolando a la totalidad. A nivel espiritual, una persona que se cree muy inteligente cometer alguna barrabasada que además de que sea evidente para todos, quedarse en el ridículo. Mucha gente teme a eso, ¿no? Entonces ahí parece los apegos espirituales. Un ejemplo, estoy dando ejemplos bastante cortitos. Los álmicos, lo típico,
las traiciones de las parejas. O sea, alguien que pone como la piedra angular de su existencia la otra persona, esa persona lo maltrata, lo traiciona, lo desprecia, o también otra posibilidad, ya lo vamos a ver, llega a, o muere porque no podría ser, porque moral de otra persona no le permite hacer nada de esto, pero tiene que venir una situación traumática que bloquee ese apego. Pero como la otra persona, digamos, la pareja no está dispuesta ni maltratar, ni despreciar, ni engañar, entonces ¿qué le queda? Morir. Entonces muere y desaparece de la vida del apegado. Son los amores que matan, amores entre comillas, vamos a ver el concepto. Entonces, la situación traumática no permite que uno se aferre más a esto, que uno realce su conexión con su prioridad, su ideal arbitrario, pero cuando eso sucede, y vamos con lo último, cuando sucede una traición, ¿qué aparece? Agresividad interna, que eso es lo que decía, no importa tanto, es interna porque lo que se mide es sentimiento y emoción, porque son los programas que afectan el campo, no las acciones. Que uno diga, bueno, ya que me engañaste, yo me voy, eso al campo no le afecta. Ahora, el sentimiento que queda adentro, esa es la agresividad interna, es la que no tiene límite a expandirse como el veneno que tragó la ola, pero que se expande y toca a todos los seres alrededor. Por lo cual el campo va a regularlo, va a dar otra situación más, y ahí viene otra situación más, que va a empezar a bloquear agresividad interna. Una pregunta con respecto a la agresividad interna, que recién dijiste, como la emoción que queda adentro, o el sentimiento que se Las dos cosas. Bueno, eso que si está sostenido en el tiempo, o si por ejemplo en una discusión o lo que fuere uno siente una emoción o una sensación, es en ese momento automático que ya está Está bien, es un proceso, es un proceso. Lo que usted pregunta es un proceso. El mismo autor muchas veces, al ver dentro de la estructura un peligro inminente, enfatiza todo eso en forma muy dramática, como que te enojaste recién, listo, no sabes lo que te va a pasar mañana. Pero a medida que uno va comprendiendo el método y a medida que él mismo va hablando, se da cuenta que es un proceso. Hay muchos sistemas también de respaldo. Con los próximos, si después se presenta un caso, lo hablamos. Entonces, en este caso, ¿no sería más seguro o más sana una persona que es totalmente apática constantemente? Por ejemplo, que no se enoja, no tiene ningún rencor ni nada, sería la persona más sana. Bien, está muy buena pregunta, porque justamente eso me ayuda a empezar a escribir lo que es agresividad interna. La agresividad interna se expresa en términos de bioenergética, y así como lo está viendo como programa de exterminio y programa de autoexterminio. Programa de exterminio, estoy acá, de acá. Después lo borramos porque lo necesito para otra cosa, pero acá vamos a hacer si agresividad interna se expresa con programa de exterminio, exterminar el campo, o programa de autoexterminio, me extermino porque me doy cuenta que no voy a poder exterminar el campo, pero no quiero vivir. Volvemos a lo mismo. El problema con autoexterminio es el problema de la ola que tragó el veneno. No hay en criminología, tal como está, por lo menos en el país, existen crímenes de instancia privada, se llama. Que quiere decir que si el damnificado no denuncia, nadie debería meterse a investigar si eso está bien o está mal. Que son crímenes de instancia privada. Si el damnificado no dice, me pasó tal cosa y quiero que lo estoy acusando a aquel, no pasa nada. ¿Por qué voy a eso? Acá no puede haber crímenes de instancia privada, porque la ola que tragó el veneno para matarse es la ola que está esparciendo ese veneno por todos lados, con lo cual igual va a haber una regulación. ¿Y a qué tiene que ver eso con la pregunta y con lo que escribí acá? Que la apatía apatía es justamente uno de los rasgos de programas de autoexterminio, es bloquear mi propia energía vital, no permitirle expresarse, no generar formas nuevas. ¿Por qué? Porque estoy enojado como está el mundo, por ejemplo, porque no debería estar así. Entonces directamente no me importa, que sea como fuera.
entonces se bloquea el flujo, se bloquea el desarrollo. Apatía es una forma de desconectarse, pero haciéndolo a sí mismo. Pero como vimos con la ola, no se puede hacérselo a sí mismo. Solo uno cree que lo puede hacer a sí mismo desde una perspectiva donde se olvidó de eso, que es parte de, y se olvidó de su identidad verdadera, que es parte de la totalidad. Y solo se ve como un elemento totalmente aislado. Entonces la apatía está dentro del programa de autoexterminio y no sería una ventaja para el individuo. Podríamos parafrasear, si no usamos la palabra apatía, lo mismo, como dice Shunryu Suzuki, que lo vamos a citar hoy, un budista zen que fue a enseñar budismo en Estados Unidos, en California. Dicen que hay dos Suzukis en budismo, el D.T. Suzuki, que fue a Gran Bretaña, que fue el primer budista zen en el mundo occidental, así que fue a enseñar y abrió un sendo, y el otro Suzuki, Shunryu Suzuki, que fue a Estados Unidos. Bueno, entonces, como decir que inclusive si tomas decisión de no tomar decisión, es no decisión. Quiere decir que dentro de esa apatía, no importa si le cambiamos la palabra, cualquier palabra, si yo tomo decisión de no tomar ninguna decisión, y no digo que es apatía, porque tal vez es por la palabra, lo mismo, cuando una energía se corta, que no quiere tener ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de respuesta, no quiere interactuar, calificar, clasificar, generar nuevas formas, sigue siendo esa decisión, que la que es no tomar ninguna decisión, sigue siendo un cierre y sigue siendo un programa de autoexterminio, porque no permite a uno mismo el desarrollo, con lo cual no es una opción dentro del método, desde la perspectiva del método. Y además, claro, es un bloqueo voluntario. Volvemos a la célula de hígado y dice, está bien, yo no hago nada a nadie, yo me quedo acá, nada, no quiero ser ni neurona. Che, vino 10 gramos de alcohol que tomó tu organismo anoche. Y bueno, ya lo voy a ver. No, ya lo voy a ver, mientras tanto los neuronas están sufriendo de aldehído que acumulaste porque no estás procesando esa toxina, tienes que desintoxicarla. Bueno, la voy a hacer. Pero la voy a hacer, es esa apatía. La voy a hacer. Y mientras tanto ya murieron 10 neuronas y vos, no, pero yo trabajo. Tampoco mire, yo a ustedes no les exijo nada, no sé por qué ustedes me exigen. Es esa mentalidad la que no permite, dentro del organismo, la función de uno debería, la idea es que uno la expresa y además la magnifica, o sea, la aumenta. Que eso vamos a volver cuando pasamos a la otra parte del episodio, tal vez se entienda más. De exterminio, obviamente, acá es fácil. Broncas, ira, odio, desprecio, envidia, rencor, las ofensas no perdonadas, todo está. Abajo dice fobia, dice. Rencor, ¿sí? Acá, rencor. Abajo de ira. Odio. Odio, Broncas, ira, odio, desprecio, envidia, rencor, resentimiento. Y acá está justamente apatía, tristeza. Y ahí viene con lo que usted preguntaba, que uno no puede ponerse triste. Pero mira, el día así medio gris y uno se pone así la frazadita y se queda triste penando, no pasa nada. No, el asunto es qué tan profundo lo deja de ir. Si esa tristeza se convierte en apatía o desarrolla después una depresión. O da la idea de que habría que suicidarse. Porque, ¿para qué vivir? O da la idea, ¿por qué me voy a suicidar yo si lo que me está pasando pasó por aquel hijo de puta? Habría que matarlo. Y ahí programa de exterminio. Entonces, ahí donde aparece expresión de lo que es agresividad interna. Mucha gente no se da cuenta de su agresividad interna y hay gente que se da cuenta pero tampoco la expresa. Por eso es importante que lo que regula el campo son los programas, no las acciones. Por más que nunca hiciste nada en la vida, yo no le pegué una piña nunca en mi vida a nadie. Pero estás odiando el universo entero. Hasta las estrellas te fastidian. Entonces no importa que no pegaste a nadie, sigue siendo un sentimiento, un programa, una energía que va vibrando, que está destruyendo eso, donde está todo lo demás. Y eso va a empezar a regularte. ¿Cómo? Dándote una situación. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando uno empieza a llegar a niveles de agresividad enormes, el que directamente limita tu capacidad de decisión, de autonomía, de acción, como por ejemplo un accidente cerebrovascular.
Ah, sí, hay que matar a todos. A ver cómo lo puedes hacer hemipléjico. Y ahí aparece autorregulación. ¿Qué es la respuesta de la persona? Más todavía, redobla. La agresividad interna aumenta. Ahora además me pasó eso. Mirá que a estos hijos de puta que toda la vida y no les pasa nada, y a mí sí, yo que toda la vida trabajé, ¿no? Y ahí empieza el discurso interno que lleva a mayor agresividad interna a partir de situación de bloqueo. Lo que aumenta viene el otro bloqueo de la agresividad interna, ya no del ideal, sino de la agresividad interna. Entonces viene otra situación traumática. Entonces ahí donde el proceso con círculo vicioso se vuelve realmente catastrófico. Perdóname, no tengo la fichita del bloqueo, bloquea al apego. Sí, y bloquea la agresividad interna. Y eso vuelve a una situación traumática. Claro, o sea, la situación traumática tiene como función bloquear. La situación traumática tiene como situación traumática, le decimos porque la persona la vive como traumática, la mayoría de las veces. O sea, el que no conoce el método, simplemente lo que le pasa, le hace daño, le hace sufrir, le hace sentirse mal. Esa es la situación traumática. Hay distintos grados, entre simplemente de sentirse mal, como decir, bueno, qué mal, hasta sentirse muy mal, estar enfermo, tener una lesión grave, etcétera, etcétera. Esa es la situación traumática. ¿Qué hace? Bloquea primero el apego para que no sigas desconectándote. Ahí vamos. Perdón, ahí vamos. Pero eso le ayuda también, lo pregunto suyo, ¿qué es apego? Porque si no, uno empieza a creer de que uno no podría ni querer, ni decidir, ni elegir nada en la vida. Porque si elige una pareja, es apego. Si elige tener una casa, es un apego. ¿Qué es lo que determina que apego se llame apego? El apego es cuando uno pone un ideal por encima del todo. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Porque habitualmente uno no se da cuenta de eso. Uno se da cuenta de eso porque situación traumática, bloqueo de poder llegar a ese ideal, le despierta agresividad interna. Quiere decir, si el bloqueo no le lleva a la agresividad interna, no es un apego. Uno quería una pareja y la pareja se fue y uno dice, y bueno, seguramente que encontrará a alguien mejor y yo también voy a tener que ver por qué me pasa eso y cuál es mi vida emocional, afectiva, cuál es mi intimidad. Entonces de repente empieza a elaborar en sí mismo cuál es el problema. Y en lugar de responder, debería morir esta. Y después sigue el choque, ¿no? Entonces eso es lo que demuestra si es apego o no. Lo otro, una era querer y otra era apego. Una era un interés, una posibilidad, una perspectiva de vida, de construir algo con alguien. La otra fue el apego. En proporción a mayor apego, mayor agresividad interna, y ahí así uno se da cuenta que si estaba apegado o no. Claro. Si el perder este ideal no lo lleva a eso, quiere decir que no fue un apego. Claro, depende de la reacción de uno. Depende de la reacción de uno, es lo que define apego y lo que lo diferencia de un deseo, de una elección. Porque si no, hay que ir a lo que planteó él, a la apatía, no querer nada. Porque si no quiero algo, ya estoy en falta. No. Claro. Si cuenta en cotidiano, si es todo con la misma carga, digamos, como para modificar o para... Claro, entonces mejor no quiero nada, porque con los dos. Sí, perdón, la pregunta, por ejemplo, de un bebé está gateando todavía y camina con un objeto metálico y va a llegar ahí y meter en el enchufe algo y la madre pega el grito. El grito que pega no es la idea de destruirlo, es la idea de salvarlo de una experiencia de ser electrocutado. Pero si uno no comprende eso, de hecho el bebé no lo comprende en ese momento, por lo menos desde la perspectiva, no estoy hablando metafísicamente, sino concretamente, un bebé como que escucha el grito de la madre, suelta el objeto y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque todavía no comprende que le estamos salvando. Esa, quiere decir, la inmadurez y la falta de la comprensión de las reglas de lo que está sucediendo hace que uno interpreta incorrectamente la situación traumática. Y que no siempre fue así. Que es a lo que vamos ahora. No es que ahora, gracias a Lázarev, nos enteramos de eso. Sí, gracias a él tenemos una explicación muy, muy pragmática, nueva para revisar todo eso. Pero no es que siempre fue así. Eso fue progresivamente en la humanidad a medida que iba desconectándose justamente. Claro. Y cada vez entendía menos y cada vez postulaba más. Cada vez entendía menos procesos universales y cada vez postulaba más sobre... Sabemos sobre meteorología, y en qué se basa y la presión barométrica y si el viento va a eso sabemos. Pero lo que no sabemos y nos dejamos de comprender que somos parte del universo donde hay cambios climáticos, quiere decir que nuestras cargas energéticas informacionales determinan lo que está sucediendo a nivel de tiempo
lluvias, tormentas, desastres, cataclismos, que los determinamos nosotros, porque somos esa parte de la ola que está determinando, desparramándose, diciendo quiero tormenta, y viene la tormenta. Pero uno se hace cargo de eso, porque uno piensa que no, yo sé cómo funciona eso, no tiene nada que ver conmigo. Lo que pasa es que la corriente va del sur al norte y subió 2 grados, y habla de cosas que son consecuencias, no las causas, consecuencias, y analízalos en profundidad y cada vez tenemos más conocimiento, pero en eso nos ayuda a entender que la situación traumática es para salvarnos justamente, exactamente, que esa es la situación del dolor. Hasta ahí vamos bien. Entonces decía, ¿qué hay que hacer? Revisar y revivir la vida, revisar y revivir, revisar y revivir la vida de un individuo para poder cambiar todo el vaciarse de toda la agresividad interna, para cambiar sus sentidos sobre los hechos desde esa perspectiva, como lo que dijo recién Gustavo. Al anclarse en el ser, a ir al ser, la situación tal como se presentó no requiere agresividad interna, tal vez inclusive requiere agresividad externa. Uno va y, no sé, y discute y de repente le devuelven algo y presenta uno, no sé, carta de documento, empieza acciones legales. No conozco sobre cosas legales, pero cuestión que uno va y reclama y tal vez le devuelven algo del dinero, etc. A nivel externo, pero internamente uno dice, siendo yo ser, eso. Entonces va revisando y reviviendo su vida, cambiando su sentir, sus sentimientos y emociones, parte por parte, sobre cada uno de los eventos que le generaron agresividad interna, sobre cada situación traumática, reconociendo primero qué es lo que situación traumática bloqueaba como ideal. O sea, primero liberándose del apego. ¿A qué estaba yo agarrado más que a la totalidad? Entonces, primero es soltar eso. Y lo segundo, y cuando yo defendí mis apegos, ¿cómo reaccioné con esos sentimientos? Me libero por situación, revisar y revivir, que es la situación típica clínica o terapéutica que describe el autor a lo largo del primer libro y en el segundo también, donde dice, viene una persona y le está hablando y la persona dice, bueno, que le pasó tal cosa, y él agrega además como su parte de su propio diagnóstico y dice, sí, y además te van a diagnosticar cáncer de tal parte del cuerpo. Y la persona dice, no van a diagnosticar, llámalo a diagnosticar. Bueno, dice, lo que pasa es que todo eso te pasó porque despreciaste durante décadas la gente que no eran tan capaces como vos, tan honestos como vos, que no trabajaban tan bien en la oficina como vos, y ahora tenés esa enfermedad. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me ofreces? ¿Que reviva toda la vida? Sí, que revivas toda la vida. Esa es la respuesta cierta. Esa es la parte Es sentarse y... ¿Cómo? Esa parte la que siempre tengo, la nebulosa. Bien, por eso vamos en la última hora a hacer la parte práctica de eso, porque nos dimos cuenta que todas las veces que lo nombro así y no da resultado porque falta la práctica, uno dice, ¿cómo lo hago? Entonces por eso vamos a hacer en la tercera hora, vamos a dejar para eso, para la parte práctica, aunque sea como un mini simulacro, así como cuando hacen simulacros de los bomberos, que suenan sirenas y salimos ordenados, bueno, es lo mismo. Claro que no es el proceso que uno tiene que hacer para realmente resolver las cosas, pero es una posibilidad de empezar a practicarlo o sacar las dudas que cuando uno se va a su casa no me doy cuenta, y que a través del método, inclusive si publicamos el segundo libro y el tercero, no es tan detallada la explicación del autor. Recién a lo largo de todos los años empieza a darse cuenta. No sé cómo lo hacía cara a cara, porque describe situación cara a cara. No sé si su gente, la que él atendía, lo comprendían así, pero no fue muy concreto en acciones, muy concreto en diagnóstico. En acciones, así, revisar, revivir tu vida, repasar toda tu vida, así, literalmente el libro dice, repasar toda tu vida y soltar toda la agresividad interna. Suena fantástico. Claro, pero la gente lo comprendía de algún modo, no sé, ahora vamos a ver. Porque, claro, uno puede, es que es como me dice mi hijo, bueno, yo entendí todo, ¿y ahora cómo hago? Bien, bueno, ahora nosotros en esta charla sí vamos a tratar de hacer eso. Sí, ya. Sí, la pregunta que decías de apegarte por ejemplo, al ideal de la justicia o algo así. Por ejemplo, para mí es medio difícil de explicar o de hacerlo de manera simple y que se entienda bien, pero no se trata todo después como en lo básico, como una lucha justamente entre el bien y el mal. Entonces la justicia podría ser justamente una de las cosas más importantes. Bien,
Muy buena pregunta, muy buena. El asunto que no, dentro del método no está el bien por encima del mal. ¿Por qué? Porque el bien tal como lo comprendemos es desde la perspectiva de la civilización. Y lo que habla sobre la autorregulación del campo y las leyes del campo son leyes existenciales. La justicia y el bien como lo definimos nosotros, lo definimos desde perspectiva de nuestra educación, nuestra formación y principalmente a lo que tenemos miedo y a lo que nos duele. Entonces, nuestro bien es nuestra forma de asegurarse, regular a los demás para que no me hagan algo que yo no quiero que me hagan porque me va a doler, porque yo lo voy a sufrir. Entonces, ese tipo de bien no está contemplado dentro del campo. No es humano, el campo no es humano. Eso, y ahí vamos. No binario. El animal está definido desde la estructura humana, digamos. ¿Cómo? El bien y el mal está definido desde la estructura humana, exactamente. Que no es la misma que la del campo, digamos. Que no es lo mismo que el campo, que no es humano, exactamente. Y ahí justamente vamos a la segunda parte. Está buenísimo porque me dio como el guión, el trampolín para pasar a esta parte. Justamente, como la gente no entendía eso, muchas veces toda esa explicación, revisar el libro, cómo lo hago y todo lo demás, en algún momento se le presenta y empieza como que se le escapa prácticamente, porque digo eso porque no lo sé, pero empieza a usar en su hablar con la gente palabras de Dios. ¿Por qué? Porque de repente empieza a aludir al sentir religioso. Y empieza a darse cuenta que la gente, cuando no entiende, dice, pero no entiendo, ¿por qué la justicia no va a estar buena? Y la justicia no es que no está buena, pero antes la justicia, o sea, pensar si está bien o está mal, si es bien o el mal, no estás calificado para decirlo. ¿Por qué? Porque tu mente no es suficiente. Dejar que lo decida Dios. Entonces aparece la palabra de Dios como una posibilidad de ir a la abstracción máxima que lleva al humano más allá del humano mismo, de sus necesidades del cuerpo, de sus miedos, de sus vivencias, de sus anhelos, de sus amores y quereres. Todo va más allá. Entonces empiezo a usar esa alusión al sentir religioso. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo empieza a verse eso? Ahora yo pensé que no necesitaba el pizarrón, ahora pienso que sí. ¿Podemos poner el proyector? Sí, vamos a hacer eso. Nace un niño Down, por ejemplo. Mucha simpatía, poca inteligencia, poco control de situación. Es una reparación del alma de su vida pasada, donde estaba descontrolado en su arrogancia de dominar a todos, de controlar a todos, de ser el más inteligente, el más capaz, y cuando alguien le contradecía, poder matarlos a todos. Lo merecía. Empieza purificación de ese proceso. Por otro lado, aparece el karma familiar, la idea, que es lo que no está en la tradición hindú, pero sí aparece en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, el pasaje dice, por el pecado de los padres castigaré a los hijos y hasta la 7ª generación los castigaré. Quiere decir, muchas generaciones van a vivir lo que sucedió antes. Suena muy duro, suena un Dios castigador, pero es un lenguaje arcaico. En aquella época se manejaba mucho con poder y miedo. Pero cuando lo vemos ¿cómo se llama el fundador de Constelación Familiar? Hoy se llama generacional. Le decimos, algo que hicieron sus ancestros te marca hoy. Tienes que resolver eso. Tienes que corregir esa distorsión. Pablo Almazán, Tienes que corregir esa distorsión. Veniste, es tu misión en la vida por todos los que ya lo hicieron y lo vivieron, corregirla. No te caigas otra vez en lo mismo, no te resientas más. Ahí aparece ese mismo concepto, ¿sí? Entonces aparece el alma el alma aparece como Shrek, como los ogros, capas de cebolla. La capa personal, la capa familiar más profunda, la capa de la nación, la capa de la humanidad del momento y el núcleo que es intocable. Entonces, todo eso se desmantela. En cada nacimiento se desmantela. Según Lazarev, no todo. Hay capas del alma que se consideran, por ejemplo, como sabiduría hasta 49 vidas. Por eso el apego a la sabiduría de uno mismo es enorme, porque hay una parte del subconsciente de uno que sabe que 49 vidas más va a poder usar eso como herramienta. O sea, voy a nacer y otra vez voy a dominar a todos, voy a nacer y otra vez voy a ser exitoso, voy a nacer y otra vez voy a estar lleno de dinero. Entonces no va a soltar eso. Por eso la agresividad interna por desapego contra esta sabiduría es enorme. ¿Cómo se produce en la vida cotidiana? Una persona que debería ocupar un lugar, un puesto en la empresa y no le dan nunca. O cuando estaba por ocuparlo se enfermó gravemente, etcétera, etcétera. Ese es el bloqueo. ¿Qué le hace? Que no llegue a apegarse a su sabiduría. La agresividad interna es enorme y la tentación del apego también, porque hay una parte de uno más nuclear
la que no es conciencia diaria, no nuestra formación, digamos, como personitas que sabe que puede usar eso 49 vidas más, entonces no quiere soltar eso. Eso estamos acá, seguimos. ¿Qué lugar ocupan? Ideales absolutos. Lugar que le corresponde a Dios. ¿Cómo se llama eso dentro del proceso religioso? Idolatría. Y ahí empieza a comprenderse primeros dos mandamientos de Moisés, cuando en el Antiguo Testamento dice que amarás a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu inteligencia. Lo primero es Dios, no puede ser, y sin saber qué es, o sea, lo primero es lo que no sé, después todo lo demás. Y lo segundo, no te harás un Dios, no te harás un ídolo, porque ídolo es un valor que yo elegí en forma arbitraria y lo convertí en absoluto, reemplazando el puesto de la totalidad, es un autoengaño. Entonces, la idolatría lleva a cambiar la escala de valores. Y ahí aparecen otros dos conceptos que entran tanto acá como allá, que es lo que leímos recién de Suzuki, que decía sobre que cuando uno pierde esa nación, todo se vuelve bastante complejo, como confuso, que es nuestra visión del mundo. Sin una visión del mundo que nos ordene las prioridades, la escala de valores, y saber qué es la totalidad, qué es el organismo y cuál es mi función como una célula, aparece ese proceso donde yo a la totalidad le llamo lo que a mí se me antoja, un ideal al cual lo considero como total, como absoluto, que en lo religioso se llama idolatría. Una vez que se produce idolatría, aparecen todos después. Bueno, la agresividad interna después de la idolatría son todas respuestas que van a ser reguladas por la voluntad de Dios, que vienen de situaciones traumáticas y donde uno tiene una posibilidad, ahí vamos a la parte terapéutica, empezar un proceso de reparación, ¿cuál es? Restablecer su comunión con la totalidad, soltando la idolatría, para poder tener una visión correcta del mundo, le ayuda a restablecer esa posibilidad de una comunicación armónica, de una inserción correcta dentro de la totalidad, sin necesidad que la voluntad divina traiga las situaciones traumáticas que, bueno, son lo que en lenguaje antiguo eran los castigos, o castigos y las pruebas. ¿Por qué? Porque el castigo por algo que hiciste y la prueba es que hay algo que te está preparando para ver si de repente mañana vas a tener mucho dinero, ¿te vas a volver más arrogante o más cruel? Vamos a ver. Entonces, le dan algo de dinero y se lo quitan. ¿Cuál es la respuesta? Agresividad interna. O se volvió más arrogante. Pecados capitales, ¿no? Arrogancia, soberbia. Listo, no está listo para tener más poder de lo que tiene ahora. Tiene que seguir viviendo una vida humilde. Las pruebas preparan y verifican si uno está listo. Eso es lo que sucede muchas veces con las personas cuando empiezan como una nueva etapa en su vida, sea que están por recibirse, sea que están por ser padres, sea que están por recibir una herencia. De repente la posibilidad de un bienestar, mucha gente se enferma cuando están por mudarse o por empezar a habitar una nueva casa, comprarse una nueva casa. Y otra vez uno dice, ¿qué? ¿Está mal tener una casa? No, el asunto es que si de repente un bien que te favorece en lo físico, la casa como en el estatus social, y además te vas a mudar con tu familia, si eso favorece tus apegos y los empezás a idealizar, cuando los perdés en la prueba, antes todavía de evitar la casa, algo sucede que lo vivís incómodamente y dispara agresividad interna, quiere decir que si lo tuvieses, si llegases a tener ese bien, eso sería demasiado alto, porque esto aumentaría mucho. La idolatría del bienestar, la idolatría del futuro afortunado, la idolatría de tu capacidad porque vos lo lograste, los otros no, porque yo trabajé, yo que la gente dice se rompieron una parte de su anatomía para conseguir las cosas, yo la idea así, bien lo creo yo. Entonces bueno, ahí está, entonces ahí es donde desprecias a los que no lo lograron, aparece el desprecio, y ahí aparece, dentro de todo eso se entiende el mecanismo cuando se recomienda hacer en las recomendaciones de Cristo en el Sermón del Monte, cuando dice bienaventurados pobres de espíritu, no tienen apegos espirituales, no tienen nada para presumir, bienaventurados los mansos. Ahí empieza a entenderse, ¿por qué? Porque no tienen esos apegos, al no tener esos apegos van a pasar las pruebas, inclusive si los tuviesen, entonces ese proceso va a correr.